Bien, en el nombre del Señor. Habíamos visto la semana pasada los primeros versículos del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Ahora vamos a la segunda parte y final. Pero ha sido de mucha bendición esta palabra. Y esperamos que en el día de hoy también lo sea, no solamente a los que estamos en este lugar, sino también a todos los que nos siguen por las redes sociales. Así que el Señor les guarde, Dios les bendiga. Dice el versículo 8, por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando dice por cárcel y por juicio fue quitado, vemos que contra él fue terrible. La restricción fue violenta, fíjese, y su detención no es en el caso de como ahora que van a prisión, no, fue atado y custodiado por un grupo de soldados romanos que empezaron a burlarse de él y a escarnecerlo. Ya había sufrido, pero bastante. Los latigazos, en fin, tantas cosas. Y fíjese, y vemos también, además, que fue una violencia tremenda sobre él. Y también tuvo que pasar un falso juicio. Fíjese, para que tuviera apariencia de un proceso legal. Nos parece parecido esto, ¿no es verdad? Y en el cual el Señor no tuvo ni siquiera derecho a defenderse. Pero no importa, fíjese. Y su generación, ¿quién la contará? Satanás, el diablo, pensaba que no iban a quedar rastros del Señor Jesús, que por su muerte en la cruz del Calvario hasta ahí terminaría todo. Pero se equivocó rotundamente, porque el Señor con ese sacrificio ganó, está ganando, y millones de almas se han entregado a Él, nacidos de nuevo, aceptándole como Salvador y Señor personal. Fíjese, eso es lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Ahora bien, fíjese, hizo la purificación de nuestros pecados, los remitió sobre su persona para que el Padre Celestial aceptara ese sacrificio sacrosanto. Ahora bien, Satanás pensaba que ahí en la cruz iba a terminar absolutamente todo. Y pensó que había ganado absolutamente toda esa batalla del mal que había ejercido desde el momento que el Señor nació en este mundo, hasta su muerte contra él. Pero se equivocó rotundamente, porque el Padre lo resucitó y ascendió a los cielos y proclamó victoria al Señor. Fíjese, porque con ese gran sacrificio, ya dijimos, miles y miles de personas han ganado la salvación a través de esa muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Fíjese, dice la palabra además, de los vivientes fue quitado. Como que daba la impresión que el Señor no iba a tener posteridad, que no habría más recuerdo de él. Pero gracias a Dios que los redimidos por la sangre del Cordero
Cada día lo están recordando. Y lo recordamos y nos ponemos en comunión con Él por medio de la oración. Fíjese, ¿ah? Por eso el triunfo del Señor fue tremendo, ganado en la cruz a costa de terrible sufrimiento y dolor. ¿Ah? Ahora bien, dice, por rebeliones de nuestros pecados fue herido. ¿Ah? Fíjese que por nuestros pecados y en nuestro lugar, el Señor sufrió absolutamente todo. Esta expiación tenía que ser llevada a cabo, porque era la única forma que pudiésemos alcanzar salvación y vida eterna. No había otro camino, ¿ah? Porque nadie podía hacer esa obra tan grandiosa y tan tremendamente cruel como la hizo el Señor Jesucristo. Fíjese, ¿ah? Por su sufrimiento, el Señor Jesucristo compró para nosotros el Espíritu y la gracia de Dios. Fíjese, ¿ah? Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y la gracia de Dios Todopoderoso es impartida a todos sus hijos, ¿ah? A todos aquellos que se interesan por proclamar el mensaje de salvación. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Fíjese que nuestros pecados fueron las espinas sobre la cabeza del Señor. Nuestros pecados también fueron los clavos que se clavaron en sus manos y en sus pies. Y nuestros pecados también fue la lanza que se clavó en su costado. Qué tremendo, hermano. Una lanza para que los traspasara. Y también nuestros pecados fueron los latigazos que le desgarraron su espalda. Fíjese, ¿eh? Entonces, somos salvados de la ruina del pecado, porque el pecado es muerte y ruina espiritual. Fíjese, ¿eh? Y por ello, fíjese, nos hacemos responsables de ello, ¿eh? Poniendo nuestros pecados sobre el Señor Jesucristo, porque es el único que los puede llevar y puede expiarlo. Nosotros no podemos hacerlo, Él es el único, ¿eh? Por lo tanto, entendimos el mensaje de parte de Dios, ¿eh? Cuando hizo esta obra maravillosa, como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Para qué? Para que tenga vida eterna. Fíjese, ¿eh? Fíjese que podemos decir, aunque pareciera un contrasentido, que todo esto fue por nuestro bien, no por el bien del Señor Jesucristo, porque Él lo sufrió hasta lo indecible para llevar a cabo esta misión. Pero si no hubiera sido por Él, nunca habríamos encontrado la salvación. Nunca habríamos tenido esa oportunidad de presentarnos delante del Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, pidiendo perdón por nuestros pecados, para que el Padre nos aceptara y abriera una puerta amplia, grande, en la cual ahora nos dice el Señor: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Bendito sea el Señor. ¿No descansamos cuando vinimos al Señor? De esa terrible carga de pecado, preocupaciones, dificultades, problemas que no podían ser solucionados. Pero viniendo al Señor, todo fue nuevo, fue distinto. Bendito sea el Señor. Por eso con gratitud servimos al Señor. Fíjese, estaríamos en tinieblas todavía si el Señor no hubiera ofrecido esta expiación por nuestros pecados. Fíjese, deberíamos nosotros
en nuestros corazones y en nuestras mentes, tener siempre el presente el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros, para que nuestra gratitud fuera cada día mayor, fuera cada día el amor que sentimos por el Señor, por lo que hizo por nosotros, para que así haya esa comunión tan grande que debe existir entre el Señor Jesucristo y cada uno de nosotros, y también con nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Pero ¿cómo podemos? Llegamos a la casa del Señor, le alabamos y glorificamos, y el Señor se agrada que haya un pueblo que le rinda homenaje, le adoremos en espíritu y en verdad. Y el Señor envía bendición sobre cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Ahora bien, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Fíjese, aunque nunca hubo maldad ni engaño en su boca. Se había dispuesto, como se había hecho con el Señor, todo, ensañándose con él, que su sepultura fuera con los impíos. Pero fíjese, habla la palabra del Señor, que con los ricos fue en su muerte. Habría un varón piadoso de Dios, se llamaba José de Arimatea, y era rico, y también compartía esa bendición de confiar en el Señor con Nicodemo. Nicodemo lo llevó a él al conocimiento del Señor, y fueron donde Pilato a pedir el cuerpo del Señor, y fue concedido. Y José de Arimatea tuvo la bendición de en su propia sepultura sepultar al Señor. Se cumplía la palabra entonces que con los ricos fue en su muerte. Fíjese, había llevado un falso juicio. El sufrimiento en la forma que fue una tortura permanente, de la peor manera posible. Ahora, el Señor nunca propagó violencia, jamás. Tampoco hubo engaño en su boca. Él es la verdad y lo proclamó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro Señor. Fíjese, esto está declarando, como podríamos decir, la impecabilidad de Cristo. O sea, una persona perfecta, fíjese, santa, sin mancha, en fin. Y es el argumento principal entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto que fue ofrecido en la cruz del Calvario, y que lo relata el libro de Hebreos en el capítulo 7, versículos 26 al 28, y también en el capítulo 9, en el versículo 14. ¿Qué es lo que dice? Veamos, fíjese. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes humanos, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque Jesucristo, Dios, lo hizo de una vez y para siempre, perfecto, ofreciéndose a sí mismo en expiación por mi pecado y por el suyo. Bendito sea el Señor. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo de Dios hecho perfecto, ahora para siempre. Podemos recurrir a Él en todo momento. Fíjese, así como expió nuestros pecados, es nuestro intercesor
ante el Padre Celestial. Fíjese, ahora Hebreos 9:14 habla acerca de la sangre del Señor. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Claro que sí. La sangre de Cristo tiene poder. Lava y limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. Había un hermano que en una oportunidad Satanás lo molestaba, en fin. Y esto fue un sueño que tuvo. Ya, que se presentaba delante de la presencia del Señor. Y ahí estaba el acusador de nuestras almas, que es Satanás, el diablo. Este hombre no puede entrar aquí a los cielos porque es un pecador, ha hecho esto y esto. Es verdad, hijo, le dice el Señor en la visión, que es así. Sí, Señor, así es. Toma, firma tu declaración, le dice el Señor. Fíjese, ya arriba en los cielos todo es vivo, fíjese. Y toma el lápiz y el lápiz empieza a escribir solo, fíjese. Y escribe, y la sangre de Jesucristo lava y limpia de todo pecado. Ahí quedó Satanás en las cuerdas derrotado, porque el Señor proclamó victoria en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor, que vive y reina para siempre. Ahora bien, cuando se habla de esta persona, 700 años antes que ocurrieran, santo, sin mancha, sin pecado, no puede ser otro que Jesucristo sea el Señor, porque todos los hombres que están en la tierra han tenido que cometer pecado más de alguna vez, pero el Señor Jesucristo jamás, porque Él es hecho perfecto y para siempre. Y esa es nuestra bendición. Fíjese, con todo dice la palabra del Señor. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fíjese, pareciera increíble, pero tenía que ser así. Bien, cuando haya puesto su vida en expiación, habla la palabra del Señor por el pecado, verá linaje. Vemos que Satanás creía que en la cruz terminaba todo para el Señor, que no habría memoria de Él, que todo el mundo se habría olvidado, habría quedado enterrado en una sepultura y hasta ahí nomás. Pero el Dios, que es grande y poderoso, fíjese, y que ama a su Hijo, lo levantó de la tumba, fíjese, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando habla que vivirá por largos días, es volver al estado eterno, del cual vino cuando vino por voluntad del Padre a nacer en este mundo. Y todo lo que el Señor haga de ahí en adelante, Dios lo confirmará plenamente. Bendito sea el Señor. Por eso podemos recurrir primero al Señor, porque Él es nuestro intercesor ante el Padre Celestial. Lo podemos hacer sin dificultad, sin temor, porque Él se ofreció para llevar nuestros pecados de una vez y para siempre. Por lo tanto, ahora libremente podemos acceder al Padre Celestial a través de Jesucristo el Señor. Ahora, aquí cuando habla de quebrantarlo y sujetarle a padecimiento, el profeta Isaías está hablando y refiriéndose a los padecimientos del Señor Jesús, que procedió de determinado consejo y por la providencia de Dios. Sale en Hechos capítulo 2, versículo 23. Y el que habla aquí es el apóstol Pedro. Y dice lo siguiente: a este
entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjese, ya en ese momento que fue esta locución del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, fue tan poderoso ese mensaje que 3,000 se convirtieron, fíjese, por ese mensaje acerca del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y todos escucharon este mensaje, el primer mensaje de evangelización en el día de Pentecostés entregado por los hombres, y que sigue proclamándose hasta el día de hoy en todo el mundo. Fíjese, y como las lenguas de fuego se habían asentado sobre los discípulos, les dio la oportunidad de poder interpretar a todos los que habían venido de distintas partes, a los apóstoles que acompañaban a Pedro para traducir ese mensaje. Porque dijeron, ¿no son estos galileos? ¿Y cómo pues les escuchamos hablar en nuestra propia lengua en la cual hemos nacido? Porque fue a través del Espíritu Santo que se manifestó el Señor en esa interpretación para que todos pudieran entenderla. Fíjese, entonces, le complació al Padre Celestial, fíjese, que el Señor pasara por este sufrimiento. Usted puede decir, pero ¿cómo? No dicen que el Padre Celestial ama a su Hijo más que ninguna otra cosa. Pero le complació, ¿sabe por qué? Porque si no hubiera sido por el Señor, nunca jamás la humanidad habría tenido la oportunidad de alcanzar perdón, salvación y vida eterna. Si no hubiera sido por el Señor Jesucristo. Y el Padre Celestial vio con satisfacción el sacrificio de su Hijo, porque no había absolutamente nadie que pudiera reconciliar al hombre con Dios. No había. Éramos todos pecadores y malos. Por eso el Señor envió al Santo de los Santos, el Padre Celestial, a su Hijo unigénito, para que viniera a ofrecerse en expiación por el pecado de la humanidad. Fíjese, y por eso también Dios el Padre atestiguó con gozo la obra de la redención. ¿Qué quiere decir? Que somos redimidos, comprados por un precio. Eso significa remisión, comprados por un precio en la cruz del Calvario. Y el precio fue el más grande, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios, sujetándole a padecimiento. Claro, en la cruz sufrió los estertores de la muerte. Fíjese, y fíjese lo que quiere decir para que lo entendamos. Dios lo puso ahí, en la cruz, en enfermedad. ¿Por qué? Esto habla de un momento en que Él está cargando en la cruz nuestros pecados y nuestras enfermedades. San Mateo, fíjese, 8, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, si tuviéramos harta fe, creeríamos, Señor, tú te llevaste absolutamente todas nuestras enfermedades. Por lo tanto, todo esto que me han pronosticado, Señor, quítalo de mí. Si tú te la llevaste en la cruz del Calvario, ahora soy libre de esta enfermedad por tu sacrificio. Por eso hay que tener esa fe preciosa que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Si el Señor ya expió los pecados y también las enfermedades en la cruz del Calvario. Dice también en otra parte,
por su herida y sus llagas fuimos sanados y fuimos curados. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Y aún mientras el pecado y las enfermedades fueron expiadas en la cruz del Calvario, fíjese, los efectos de tal sacrificio se verán totalmente en el día de nuestra redención. ¿Y cuándo va a ser la redención? Cuando el Señor nos venga a buscar. Fíjese, cuando el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descienda del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito sea el Señor. Me da gusto repetirlo porque es una promesa fiel y verdadera. Y luego, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos con cuerpos glorificados. Y volaremos al encuentro con el Señor para horrirnos con Él en el aire. Bendito sea nuestro Dios. Fíjese, ¿ah? Ahora verá linaje, dice. Linaje es la descendencia. Por ejemplo, el Señor, según la carne, era del linaje del rey David. ¿Ah? Cuando José y María eran también del linaje del rey David, pero estaban ahora bajo opresión del pueblo romano. Todo eso se había terminado. Ya no reinaban los reyes de Israel. Había un falso rey, un usurpador, Herodes el Grande. No venía de la línea directa de David. ¿Ah? Y eso duró hasta el año 70, cuando Jerusalén fue totalmente destruida por el general Tito, que después llegó a ser emperador de Roma. Fíjese, ¿ah? Entonces, cuando dice, verá linaje, se está refiriendo a todos los nacidos de nuevo, que han creído en el Señor, le han aceptado como su Señor y Salvador, y testifican que por Cristo ahora tienen salvación y vida eterna. Bendito sea el Señor. Y nosotros también lo decimos, porque somos hijos de Dios. Y amamos al Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Fíjese. ¿Eh? Además, es nuestro sumo sacerdote. Fíjese, ¿qué más? Nuestro abogado, nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Nuestro Rey y Señor, Rey de reyes y Señor de señores, y además nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Fíjese, todo eso lo ganó en la cruz del Calvario. Y el Señor, Dios Todopoderoso, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el Señor. Por eso aquí cuando cantamos y alabamos su nombre, da gozo cantar al Señor, nombrarle, en fin. Nos sentimos contentos y agradecidos porque tenemos nueva vida en Cristo. Bendito sea nuestro Rey y Señor. ¿Eh? Verá el fruto de la aflicción de su alma. Fíjese. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjese, el Señor Jesucristo, con ese tremendo sacrificio, lo entregó al Padre cuando en el momento está aspirando y dice, consumado es. Vale decir, ya no hay más nada que hacer. ¿Ah? Está todo terminado. Todo cuanto me ordenó el Padre ha sido llevado a cabo. Y en esos 3 días que intercedieron antes que resucitaran,
el Señor se presentó ante el Padre para entregarle el fruto de su expiación en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué quedó satisfecho el Señor? Porque pudo cumplir con lo que su Padre le había ordenado. No nos olvidemos que momento antes de su arresto, el Señor estaba en una tremenda aflicción, porque estaba en nuestro estado natural, en nuestra semejanza de carne, sujeto a temores, en fin. Y era tan grande su aflicción, dice la palabra del Señor, que su sudor eran como gotas de sangre. Pero aún así, estando en esa aflicción, Dios le envió un ángel para que lo confortara. Y pudo decir: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Bendito sea el Señor. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Es difícil, pero lo podemos decir, porque el Señor va a ser siempre con nosotros. Aquí estoy yo con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Nunca nos va a dejar el Señor solo, fíjese, sino que va a estar siempre preocupado de aquellos por los cuales Él murió en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Justificará a muchos. Ya lo vimos, porque el Señor proclamó justicia. La justicia de Cristo nos cubre a nosotros. Y el nuevo pacto lo hizo en la cruz del Calvario, ante el Padre con la humanidad. La ley quedó atrás. Ahora todas las cosas son a través de Cristo el Señor. Fíjese, bendito sea nuestro Dios, fíjese. Se refiere entonces, quedó contento, porque pudo soportar ese tremendo sacrificio. No vaciló, enmudeció y no abrió su boca. Y oró por los transgresores, porque pudo decir en ese momento crucial: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta? ¿Quién ante esa terrible sacrificio puede elevar su voz a Dios al Padre y pedir perdón por los malhechores, los malos, los asesinos que le quitaron la vida? Fíjese, solamente una persona justa y nadie más. Fíjese. Ahora bien, por tanto, estamos llegando al final. Por tanto, dice: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores. Fíjese, este versículo 12 está representando la victoria total que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Cuando los generales iban a una batalla contra el enemigo y salían victoriosos y derrotaban al enemigo, absolutamente todo lo que quedaba en el campo de batalla eran de ellos. Vale decir, armamentos, pertrechos, caballos, todo lo que quedara, provisiones, alimentos, en fin, era de ellos. Ese era el botín de guerra. Pero ¿cuál fue el botín del Señor Jesús? Fíjese, por el botín del Señor Jesús fue que libró de la esclavitud del pecado a miles y miles de creyentes que han creído en Cristo como su Señor y Salvador personal. Bendito sea el Señor. Yo soy botín del Señor. Usted también. Él me ganó en la cruz del Calvario con su sangre bendita y me compró también. Fíjese, por cuanto derramó su alma hasta la muerte. Fíjese,
significa que Cristo no solamente murió por todo, sino que además Él, de su propia voluntad, puso su vida. Y dice que Él, nadie le quita su vida, como dice San Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. ¿Y qué dice? Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí del Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Mire qué bonito es. Por eso también el Señor tiene vida en sí mismo. Y Él nos da esa vida abundante ahora aquí en la tierra, que es la vida espiritual. Cuando el corazón rebosa de gozo porque el Señor está entronizado en nuestro corazón. Pero también nos da la vida eterna. Y eso se cumplirá cuando Él nos venga a buscar. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Y con los transgresores fue contado. Se refiere que fue crucificado entre dos malhechores, dos ladrones. Fíjese, uno lo escarnecía y el otro se constriñó y pidió misericordia. El primero le decía, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Los soldados le decían, si eres el Cristo, bájate de la cruz, burlándose de él. Pero ahí, en esa instancia tan crucial, el ladrón que estaba a la derecha se contriñó y reconoció que aquel que estaba al medio era el Hijo de Dios. Fíjese en momentos tan difíciles. Por eso, aunque una persona en los últimos minutos de su vida reconozca al Señor como su Salvador personal, el Señor lo recibe y tiene salvación y vida eterna. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Y le dice, volviéndose al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero primero le dice, ¿cómo te burlas? ¿Te atreves a burlarte de este hombre justo? Nosotros merecemos este castigo por todo lo que hemos hecho. Pero este hombre santo es inocente. Fíjese, reconoció ahí hizo su declaración de fe en esos minutos tan cruciales. Y volviéndose al Señor le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el Señor. Un día nosotros también vamos a estar con el Señor en el paraíso de Dios. Y por eso aquí somos fieles. Le servimos al Señor como sea. ¿Ah? Estemos alegres, estemos afligidos, estemos sanos, estemos enfermos, como sea. Venimos contentos a la casa del Señor. Porque aquí está nuestra bendición. Bendito sea el Señor. Fíjese, Él fue condenado como un blasfemo. Mateo 26, fíjese, 62 al 65. ¿Qué dice? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Esto que testifican contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, habéis oído su blasfemia. Fíjese, la verdad más grande, dijo el Señor en ese momento. Fue crucificado con los malhechores. ¿Ah? Lucas
22, 32. Fíjese, dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué más? Fíjese, llamado también aquel engañador. Fíjese, Mateo 27, 62 al 63. Al día siguiente, que después es el día de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. La verdad más grande. El Señor siempre habló con la verdad. Y además, los judíos tenían por maldito al que era crucificado en la cruz del Calvario. Deuteronomio 21, 23. ¿Qué dice? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te dio por heredad. Fíjese, no permitían que aquel que era colgado en un madero pasara la noche hasta el otro día. Si no moría antes, le quebraban las piernas. Pero no sucedió eso con el Señor, porque el Señor se lo llevó antes. No verá su siervo corrupción, decía la palabra del Señor. ¿Se da cuenta, hermanos queridos? Todo lo que sufrió el Señor por usted. Fíjese, por eso cuando uno canta al Señor, se siente contento, agradecido por lo que hizo el Señor. Fíjese, no hay cómo pagarle a este Dios tan grande, tan bendito. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Podemos decir con gozo, con gratitud al Señor. Murió por mí, Jesús murió por mí, Jesús murió por mí. Bendito es el Señor. Fíjese, Él pagó todas nuestras culpas. Fíjese, el Salvador su sangre dio, rescate fue por mí, a mis culpas todas puso fin y me redimió a mí. Oh, la sangre divina, oh, la sangre eficaz, derramada fue por ti, Él murió por mí, pecador, por ti, mi Jesús murió por mí. ¿Qué más? Fíjese, todo fue pagado ya, nada debo yo. Salvación perfecta da, que por mí murió. Cristo dio por mí sangre carmesí, y por su muerte en la cruz la vida me dio Jesús. Para la gloria de Dios, que el Señor nos guarde y nos bendiga, y todo cuanto hemos compartido sea para el Señor. Toda la honra, toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Le invito a dar toda la gloria a nuestro Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra.